Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un médico que ha trabajado en la costa, los Andes y la Amazonía de Ecuador y que dice saber más por viejo que por diablo estudiado en Harvard. Hoy les hablaré acerca del rol que cumplió el ejército ecuatoriano y que ahora el diario El Comercio pretende desmerecer a los indígenas para darle una nueva imagen después de la desgastada imagen que tuvieron en octubre del año pasado. Recordemos que en octubre del año pasado las Fuerzas Armadas ecuatorianas, la policía y el ejército reprimieron las manifestaciones en las que hubo 11 muertos, 1.300 heridos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, justamente hace una semana, que hubo un uso excesivo de la fuerza. Tras esto, el diario El Comercio publica que hoy se celebran los 25 años de lo que fue, ellos señalan, la victoria militar en el CENEPA. Evidentemente, sí hubo una victoria militar, y esta victoria militar se la debe específica y totalmente al general José Gallardo Román, amigo personal de quien soy un admirador y lo considero el mejor ecuatoriano que he conocido, y que, como ministro de Defensa, propuso la idea de ni un paso atrás cuando los peruanos trataron de desalojarnos de el río Cenepa, y consiguieron hacerlo porque nosotros estábamos ocupando las orillas del río Cenepa, y de acuerdo al Tratado de Río de Janeiro, eso era una invasión a Perú. Porque el problema del Tratado de Río de Janeiro fue que entre el Santiago y el Zamora, que se trazó una línea de demarcación, aparecía un nuevo río que no se conocía y era el Cenepa, y por eso esa área quedó sin demarcación. Nosotros pasamos a ocupar esa área y pusimos bases militares en Coangos, Cueva de los Tayos, Tihuinza, y todos esos lugares fueron fortificados por el Ecuador, y el Perú inmediatamente atacó esos puestos porque Fujimori quería ser presidente nuevamente en el Perú, y atrás de él estaba Montesinos, un hombre, un militar entrenado en el colegio, en la Escuela de las Américas, y que era el hombre que hacía el teje y maneje de toda la política represora y la política militarista de Fujimori, ambos ahora detenidos por crímenes de lesa humanidad, por crímenes de guerra. Y ellos pretendieron ganar las elecciones y lo consiguieron haciendo una invasión a Ecuador. En esa invasión tuvieron dos claros objetivos. Primero, ganar las elecciones de Perú, y segundo, librar al Perú de los denominados líderes de los barrios miseria, que eran gente que estaba vinculada con los rebeldes de Perú, todo lo que eran Sendero Luminoso, que había logrado infiltrarse dentro de los barrios pobres de Lima y convencer a muchos de los líderes juveniles. Esos líderes juveniles fueron incluidos en la tropa y llevados a la frontera para que nuestro ejército, fundamentalmente formado por ibias y los Arutam, que eran indígenas formados por el mismo coronel Luis Hernández, que aprendió cómo formar fuerzas de élite nativas a través de lo que era lo que Inglaterra ejerció o ejercitó, trayendo a los eh, nepaleses a ser parte del ejército británico, y luego con los Gurkhas, que eran los de Nepal, arrasar en la guerra de las Malvinas. Esto, este entrenamiento y este conocimiento que recibió Luis Hernández cuando fue
a estudiar en Inglaterra les sirvió para crear aquí los Ibias y los Arutan. Con estas fuerzas indígenas que hoy son utilizadas básicamente para reprimir a los mismos indígenas, estos tuvieron una gran ventaja en el desplazamiento de la movilidad para arrasar con estos jóvenes traídos de las barriadas pobres de Lima y sembrar terror entre las tropas peruanas. Pero además, en los combates aéreos fuimos mejores y logramos defender ventajosamente nuestras defensas marinas. Al final, toda esta lucha significó que en Río de Janeiro se volviera a firmar un tratado de paz y límites entre Fujimori y Mahuad, en los que el general José Gallardo derramó lágrimas porque en realidad la victoria militar no se pudo concretar en una salida al río Amazonas territorial, una salida territorial. Tenemos libre navegación por el río Amazonas hasta el Amazonas, por todos los ríos que tenemos afluentes, el Napo, el Pastaza, el Cenepa, e inclusive tenemos 2 puntos que quedaron con nosotros como puertos ecuatorianos. Entre ellos está Puerto Borja. Puerto Borja, que fue el lugar donde por primera vez llegaron los jesuitas cuando empezaron sus misiones en la Amazonía. Y en este lugar, donde se filmó la película Pantaleón y las visitadoras, nosotros tenemos libre tránsito luego de firmar el acuerdo, pero no tenemos territorio. Ese territorio en disputa se convirtió en una gran reserva ecológica que ahora se denomina Pacaya Samiria, que es la más grande reserva ecológica que existe en el Perú y en la Amazonía de toda Sudamérica. Este lugar y esta guerra produjo un efecto muy especial en Ecuador. Movilizó a la población. Todos los ecuatorianos queríamos ir a la guerra. El ejército impidió que la gente con machetes, con escopetas quisiera irse a enfrentar a gente mucho mejor armada allá en las selvas. Y uno de los grandes problemas que tuvo este enfrentamiento es que Estados Unidos, las Naciones Unidas y todos los países del mundo bloquearon la entrega de armas a Ecuador y Perú. Ecuador logró conseguir armas que estaban vendiéndose en Nicaragua después de la caída de los sandinistas y las compró a precio de gallina apestada, y estas armas fueron el factor sorpresa que utilizó los famosos Katyushkas, fueron los factores sorpresa que utilizó Ecuador para derrocar, para helicópteros y aviones, también rusos, que tenía en cambio Perú. Perú tenía armas rusas, nosotros teníamos armas norteamericanas, pero sorprendimos con armas rusas. Pero además, tuvimos que comprar armas a un precio elevadísimo y por debajo, y esto significó que en Argentina, que fue uno de los que nos vendió armas, Menem fuera enjuiciado, y en Ecuador fuera enjuiciado el general José Gallardo Román. Pero el enjuiciamiento de José Gallardo Román, el ministro de Defensa que nos defendió y que hizo la estrategia militar victoriosa, también se sucede porque José Gallardo Román nota que Yamil Mahuad es un presidente pusilánime que no hace nada frente a la quiebra bancaria y que permite a los Isaías salir corriendo, y él, sin orden de Yamil Mahuad, arresta al segundo banquero más importante del Ecuador. El dueño del Banco del Progreso es Aspiazu. El momento que le apresa a Aspiazu, cuando ya tenía el helicóptero listo para largarse, toda la derecha de Guayaquil y la derecha bancaria se lanza contra José Gallardo y lo acusa de haber hecho mal las compras para el arsenal militar de Ecuador. Finalmente, ¿por qué se aprovecha Perú para invadir Ecuador? Primero, el factor electoral, pero en segundo lugar, ya lo hizo antes.
en 1859 hizo una invasión a Guayaquil, cuando era presidente Castilla, y en Guayaquil firmó un tratado con el entonces dictador de Guayaquil, porque se forman 4 estados en el Ecuador: Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Y esos 4 estados, el de Quito, estaba gobernado por García Moreno, el de Guayaquil por Franco, el de Cuenca por Carrión y el de Loja por otro Carrión. Y estos 4 estados en que nos habíamos dividido, el estado de Guayaquil con Franco firma un tratado que pone como límites los que fijaba la cédula real de 1802 y que le cedía Maynas y Quijos al virreinato del Perú, y ponía nuestra frontera en Baños. Pero este tratado, llamado el Tratado de Mapasingue, fue la excusa para que Perú invadiera, porque estábamos divididos en cuatro países, Ecuador, y nos invadiera con la excusa de que nosotros queríamos pagar nuestra deuda inglesa con el territorio de Maynas y Quijos que lo cedíamos a Inglaterra. Y con esa excusa, Perú invade Ecuador. A su vez, cuando estamos en la guerra de 1941 y nos invaden en 1940, nos invaden porque nosotros éramos proveedores de caucho, tagua, oleaginosas, aceites y jabones de Alemania. Cuando entra Estados Unidos en la guerra, nos obliga a través del Tratado de Río de Janeiro a que todos los países latinoamericanos seamos proveedores ahora de Estados Unidos. Y el mayor proveedor de caucho era Perú, era Iquitos, junto con Brasil, ¿no? Y entonces Estados Unidos le cede nuestro territorio a Perú a cambio de que Perú le provea de caucho. Y es así como perdemos nuestros territorios amazónicos. Cuando llega este momento de la guerra del Cenepa, nosotros no conseguimos la victoria diplomática, fue una derrota, porque todos nuestros diplomáticos han sido siempre, con muy raras excepciones, de las cuales tengo mucho gusto en conocerlos, unos mamarrachos que a la hora de sentarse en una mesa de negociación, hemos perdido todas las negociaciones y todas las victorias militares, porque los diplomáticos nuestros han sido lo que dijo Rafael Correa, unas momias cocteleras. Es así como ahora el ejército ecuatoriano, que después con Rafael Correa, que frente a la invasión de Colombia en el año 2010, en que se meten a capturar a Reyes en Angostura, en el Putumayo, Ecuador equipa y le da mucho más poder al ejército ecuatoriano y saca la base aérea de Manta. Lo libera al ejército ecuatoriano de la subordinación al Pentágono, porque la base de Manta estuvo implicada con el ejército colombiano en la invasión a Angostura, a la invasión de Ecuador, del territorio ecuatoriano. Ante esta situación, y habiendo terminado ya el contrato por la base de Manta en el 2010, no se renueva y Ecuador reclama soberanía, y en su constitución establece que no se permitirán bases militares en el Ecuador. Pero llega Lenín Moreno, les devuelve las bases militares de Manta, le devuelve la base militar de Galápagos con una pantalla, con una mentirota de que los aviones no vienen acá a ocupar las bases militares, sino que solamente llegan a reabastecerse de gasolina, y que cada uno de esos vuelos que hacen en el territorio ecuatoriano está acompañado de tropas y soldados ecuatorianos. Por tanto, los que están vigilando el territorio ecuatoriano no son norteamericanos, son ecuatorianos y norteamericanos, porque Ecuador está dentro de la denominada guerra al narcotráfico. Y esta es la trampa que Mike Pompeo introduce en Ecuador para que Lenín Moreno acepte y las Fuerzas Armadas pasen a ser fuerzas norteamericanas
con uniforme ecuatoriano, con comida ecuatoriana, con pensiones de jubilación ecuatorianos, con entretenimiento, con escuelas y todo, pero al servicio del Pentágono. Hoy se dice en el artículo del diario El Comercio que las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen que nuevos desafíos tras la victoria militar de 1995. Victoria militar que ya sabemos se convirtió en derrota diplomática. Muchas gracias.